Había un burrito que molía grano y ese era su trabajo, era su vida. Desde bien chiquito el burrito le enseñaron a moler grano y el burrito toda su vida molió grano. Un día desataron al burrito y se lo llevan al burrito, y en eso montan a alguien encima de él y él empieza a decir: hoy no voy a moler grano, hoy no, burrito, hoy no te toca moler grano. Y que le suben a alguien encima de él y empieza el burrito a caminar sin poder voltear quién estaba arriba de él. Él iba bien así como que asombrado de que por primera vez no estaba moliendo grano, y de repente llegan a una ciudad, y llegando a la ciudad la gente empezó y empezaron a tirar palmas delante de él, y el burrito empezó hasta que reconocen que yo soy el que muele el grano. ¡Sálvenos, rey! Y el burrito: ¡ay, sí, los voy a salvar! Claro que sí. Iba el burrito soñadísimo. Regresan al burrito al establo. El burrito llega y les platica: ¿qué creen que me pasó hoy? Ni se imaginan, la gente me aplaudió en la ciudad porque soy el burrito que muele el grano de esta ciudad. Y estaba el burrito emocionado, contentísimo, y le contesta ahí una gallinita y dice: ¡ay, burrito, sí serás burrito! No te estaban aplaudiendo a ti, burrito, estaban aplaudiendo a Jesús de Nazaret, que iba montado arriba de ti. Dígale al que está a su lado: ¡ay, burrito! ¡Ay, burrito! A veces Dios nos tiene que ubicar. A veces Dios tiene que ponernos en el lugar que debemos de estar. Y el ser ubicados tiene que ver con ser confrontados. El ser ubicados es que probablemente estamos desubicados. Pensamos que somos, que es por nosotros, que es por lo que yo alcancé, que es por lo que yo hice, y ni sabemos realmente la ubicación en la que estamos, y necesitamos ser ubicados. Ese burrito necesitó ser ubicado porque pensó que era por él al que le aplaudían, pero en realidad era a Jesús de Nazaret que llevaba en sus lomos. Entonces, con esa introducción, que sí tiene que ver con el mensaje, no va a decir: ay, pastor, anda de loco. No, ahí le va el mensaje, El título del mensaje es: cuando Dios nos pregunta. Cuando Dios nos pregunta. Cuando Dios pregunta, cuando Dios alza su voz y pregunta. Todos los que estén tomando nota, bienaventurados, porque no se les va a olvidar el mensaje y es de mucha bendición. Unos amigos que son misioneros en Nepal estuvieron con nosotros ahí en la ciudad, aquí en Cancún. Vinieron de vacaciones un par de meses, y nos platica que allá en Nepal hay un hermano nepalí que empezó una iglesia, se juntan los sábados. Dice, él apunta todo, así mientras está predicando, apunta todo lo que él está escribiendo. Y dije, cuando vaya a predicar a Nepal voy a ver a ese hermano así fijamente, ese hermano me está bendiciendo, ¿eh? Entonces le animo a que también apunte, ¿eh? Aquí usted está en México y tiene más oportunidad de apuntar, así que ponga atención. Antes de iniciar, en cuanto a las preguntas que Dios hace, quiero afirmar esta verdad: Dios lo sabe todo. No hay nada que pueda ser oculto delante de Dios. No hay nada que puedas esconderle a Dios. No hay manera de que engañes a Dios. No hay manera de que tú digas algo hacia Dios, pero en tu corazón estés pensando otra cosa, y que Dios crea lo que sale de tu boca. Porque Dios lo que ve no es las apariencias, sino que Dios ve el corazón, Él ve el interior. En la palabra vemos que los fariseos y algunos hombres cavilaban en sus espíritus, en su corazón dentro de ellos, y Jesús les decía, ¿qué es eso que piensan? Ellos, sin hablar las cosas, sabían lo que había en el pensamiento del hombre. Dios lo sabe todo. Eso tiene que tenerlo bien presente, amado. No podemos quitar este fundamento, porque de hecho es un fundamento de nuestra fe. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo.
Él lo conoce todo. Es fácil engañarnos a nosotros mismos. Es más, el corazón es el más engañoso de todos. Y es fácil que usted se engañe a sí mismo creyendo que está a lo mejor escuchando incluso hasta a Dios, hablando que Dios es el que le habla, pero realmente se está engañando a sí mismo. Y debemos de tener cuidado con esto. Tenemos que tener en claro esta verdad. Dios lo sabe todo. Isaías capítulo 40, verso 13 y 14. Ponga atención a ese pasaje. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién pidió consejo? ¿A quién pidió consejo, para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Alguien tendrá respuesta a eso? Nadie. Él todo lo sabe. Él no puede ser sorprendido con algo. Él lo conoce. A Él no le sorprende nuestra situación. A Él no le sorprende si de repente un diagnóstico que no esperábamos nos sorprende de repente. Dios nos dice: ay, ¿y ahora qué haremos? Él lo sabe todo. ¿No le da paz en su corazón saber que Él lo sabe todo? Yo puedo descansar, yo puedo dormir a gusto si sé que Él lo sabe todo. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo menciona algo muy similar a esto en el verso 33 al 34. Romanos 11, 33 a 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos, ahí mismo capítulo 11, pero más adelantito en el verso 36, dice la palabra: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. No hay nada oculto delante de Él. Usted puede engañar a todo mundo, pero a Dios no lo puede engañar. Ayer escuchamos una historia de una persona que vivió engañando durante años a las personas a su alrededor. Y de repente, cuando salió el asunto que estaba haciendo un fraude, cuando salió el asunto del fraude, todos se espantaron y no había una sola persona que podía creer que estaba siendo engañada por esa persona. Imagínense hasta qué punto podemos engañar a las personas. Y la misma persona que fue detenida de ese fraude, ella se creía en el papel, y la persona que le interrogaba le decía: es que te das cuenta hasta dónde llegó tu mentira, hasta el punto en que tú mismo te la crees. Y era tremendo lo que estaba pasando con esa persona. Entonces es fácil engañarnos a nosotros mismos y engañar a todos los demás, pero a Dios nadie le engaña. Él lo sabe todo. Ahora se complica el mensaje. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué pregunta? Si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué hace preguntas? Y si usted ve la Biblia, amados, de hecho, ahorita lo vamos a ver, pero hay muchísimos pasajes donde Dios hace preguntas a su pueblo, hace preguntas al hombre, hace preguntas a la gente, por medio de los profetas. Si Dios sabe todo, ¿por qué preguntará? ¿Le doy la respuesta? Él pregunta para ubicarnos. Él no pregunta porque no sepa. Él pregunta porque necesita que sepamos y nos ubiquemos. Cuando somos ubicados, cuando somos confrontados, es entonces cuando somos transformados. Y amado, tú y yo necesitamos ser preguntados por el Señor. Necesitamos enfrentar que el Señor nos pregunte y nos confronte constantemente. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es perdición. Es un pasaje que hemos mencionado constantemente en los últimos meses. Ha venido mucho a mi mente ese pasaje, y es impresionante pensar que estamos bien, pero ¿qué pasa cuando somos confrontados con una pregunta del Señor? ¿Realmente estaremos bien? Dios usa las preguntas para ubicarnos, para confrontarnos. Él usa las preguntas para ubicarte en dónde estás. No me conteste, medítelo en su corazón. Si quiere apuntarlo en sus notas, apúntelo. Pero, ¿qué fue lo último que te preguntó el Señor?
¿Cuál fue la última pregunta que escuchaste de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia y fuiste confrontado con una pregunta de parte de Dios para tu vida? ¿Será que estamos demasiado ocupados como para escuchar al Señor? Y no, es que yo tengo tantas cosas que hacer que no me da oportunidad de escuchar su voz. ¿O hay una realidad más? ¿Será que somos nosotros los que hacemos las preguntas en la relación con Dios? ¿Será que usted es el que pregunta, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permitiste? Señor, ¿hasta cuándo viviré esto? Señor, ¿por qué no hace lo otro? Señor, ¿por qué? Y somos nosotros los que preguntamos. Y a veces se nos da la facilidad de ir delante del Señor y preguntar. Ahora, no le digo que no pregunte, debemos de pedir consejo y sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben eso? Yo debo de ir todos los días a la presencia y decir, Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Señor, ¿este es el camino por el que quieres que ande? Esas preguntas son válidas, pero preguntas como, ¿por qué, Señor, permites que yo? Amado, cuidado. Porque cuando preguntamos de esta manera, estamos cuestionando. Y debemos de tener cuidado, porque cuando vamos delante del Señor, tenemos que estar atentos a su voz y saber que Él es el que pregunta. Deja que te pregunte, porque esa confrontación te va a traer transformación. Diga, escribe ahí en sus notas: cuando soy confrontado, soy transformado. Cuando soy confrontado, soy transformado. Y tenemos que tener cuidado con eso. En Job capítulo 38. Por cierto, un anuncio más. Hoy subimos el plan de lectura a la página para que lo lea con otros. ¿Cuántos han estado leyendo el plan de lectura desde que empezamos? ¿Sí? Bueno, le tengo una noticia a los que ya empezaron desde enero hasta hoy. Hoy domingo cumplimos 100 días en la palabra de Dios. Le damos un aplauso al Señor. Dame un aplauso de alabanza. 100 días sin parar, desde enero hasta hoy, entrando en la palabra de Dios. Si has leído todos los días, ¿verdad? Si te brincaste uno o dos, pues no. Pero si has leído todos los días, de domingo a domingo, llevas 100 días metido en la palabra de Dios. Ahora, de esos 100 días, ¿no crees que el Señor nos haya preguntado algo? Debemos de ser confrontados con alguna realidad o con algún pasaje o con alguna escritura. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, en Job, en el capítulo 38, bueno, en el contexto, Job experimenta sufrimiento. El libro de Job habla del sufrimiento del hombre. Y es bien interesante ver que el libro de Job no tiene la finalidad de hablar del por qué el hombre sufre. Pareciera que es un libro de buscar respuestas de por qué hay sufrimiento en el hombre. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay separación de muerte? ¿Por qué hay diferentes cosas? Y está preguntando constantemente al Señor. Mire, no se me pierda. No se preocupe, usted está aquí, los de en línea, pues se les fue la señal, ni modo, que vengan, ¿verdad? No se crean los que están fuera de la ciudad, aquí los esperamos. Y está preguntando y preguntando. Hasta el capítulo 38 se aparece Dios. Y Dios no viene a responder la pregunta de por qué está sufriendo Job. Lo lee conmigo. Job capítulo 38. ¿Listo? Versículo 1 al 6. ¿Lo tiene? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Después de que Job habló y preguntó, se aparece Dios en un torbellino y le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién fue, en otras palabras? ¿Dónde están los hombres de Castillo del Rey Cancún? Con esos tres se hace. ¿Dónde están los hombres de Castillo del Rey Cancún? Ahí le va, varón. Listo. Le va a hablar Dios. Ahora, amárrate los pantalones, cíñete,
como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Job estaba bien valiente. ¿Por qué, Señor? ¿Y hasta cuándo, Señor? Dijo, a ver, ¿quién es el que anda preguntando? A ver, Job, agárrate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Yo ahí hubiera caído muerto. Listo. Y el Señor confronta. Dice, ¿quién está hablando palabras sin sabiduría? ¿Quién está hablando por hablar? Ahí en casa cuando nos poníamos a jugar mis hermanos y yo y le pegábamos algo, mi papá salía corriendo del cuarto y la pregunta, ¿quién fue? ¿Verdad? Los dedos volaban por todos lados. Mi hermano, no, Josué, fue David, no, fue Jonathan, estamos todos ahí. Nunca había sido nadie. El Señor llega, se para. ¿Quién está preguntando esas cosas? Bueno, te voy a preguntar yo y tú me vas a contestar. Es confrontado. Él le va la primera pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Y yo creo que Job, cada pregunta que le hacían se iba haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito. Ya. Ahí muere, Señor. No, querías preguntar, ahora déjame yo te pregunto y contéstame. Todo el capítulo 38 son preguntas que Dios le hace a Job. Todo el capítulo 39 son preguntas que Dios le hace a Job. Luego en el capítulo 40 le sigue preguntando todavía a Job. ¿Quién le da de comer a los leones? ¿Tú puedes con un anzuelo sacar a Leviatán de las aguas? ¿Será que tú conoces el fondo del mar? ¿Será que? Y le empieza a preguntar y Job, no, ya. Como dijo el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Y el Señor le está preguntando constantemente. En el capítulo 40, mira lo que le dice el Señor. 40 versículos 2 y 5. Job 40, 2 y 5. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que pelea con Dios, responda a esto. Y entonces respondió Job al Señor y le dijo, he aquí yo soy malo, Señor. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no vuelvo a hablar. Ahora sí, chiquitito. Capítulo 37 andaba bien valiente Job, ¿verdad? ¿Y por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Ándale. ¿Qué pasa cuando el Señor nos pregunta, amado? ¿Sabes qué hace? Dios nos ubica. Dios te ubica. Porque a veces andamos preguntando nosotros y andamos en un lugar que no nos corresponde. Pero cuando Dios pregunta, Dios ubica. Job capítulo 42, en el 40 le sigue preguntando, en el 41 le sigue preguntando y en el 42 ya lo dejan respirar al pobre Job. Ya le tundieron por todos lados a Job. Y en el 42 alcanza a responder y mira lo que sucede con Job. Respondió Job y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y luego mira lo que dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Y ya no dice, tú me responderás. Dice, tú me enseñarás. Flojito y cooperando. Ya no voy a preguntar para que me digas, Señor, mejor te pregunto para que me enseñes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, Señor, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza.
Job es reubicado con las preguntas que el Señor le hace, es ubicado en la condición en la que él estaba, y él necesitaba arrepentirse de las cosas que se estaban produciendo en su corazón a causa del dolor y la amargura que estaba enfrentando. Y cuando Dios viene en su misericordia y le ubica, Job dice: Señor, ahora te conozco y me arrepiento de lo que había hecho. Vuelvo a ti, Señor. Ya no voy a preguntar para que me digas, voy a preguntar para que me enseñes y me muestres tu camino. Dios usa las preguntas para ubicarnos, para ponernos, para enseñarnos. Dios se acerca al profeta Elías cuando estaba en la cueva y le pregunta a Dios a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Lo está ubicando. Elías, este no es tu lugar, papá. No puedes estar aquí. ¿Por qué te está agobiando de esta manera tu corazón? Recuerde, Elías gritó: quítame la vida, Señor. Un poquito dramático el hermano, ¿verdad? Pero era su angustia, su corazón. Era una tristeza profunda en él que había. Y el Señor viene y le dice: Elías, párate. ¿Qué haces aquí? Vámonos. Sigue predicando. Sigue hablando mi palabra. Para eso te llamé, para eso te escogí. Y Dios hace preguntas para ubicar. Hay una pregunta, no la dije en la mañana. Dios le pregunta a Isaías cuando viene la gloria en el templo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, pregunta el Señor. Y se ubica un hombre llamado Isaías y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, yo quiero. Y nos ubicamos en el propósito, en el kairos de Dios. Cuando el Señor hace preguntas, las preguntas son para ubicarnos. No es porque Dios no sepa, es porque Dios quiere ubicarnos. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿qué te ha preguntado el Señor? ¿Qué preguntas has escuchado de parte de Dios? Dios nos ubica por medio de sus preguntas. Ahora, por medio de las preguntas somos confrontados, y la confrontación trae transformación, nos ubica. Entonces quiero darle 4 puntos. En la mañana di 3, pero se agregó uno más, así que a usted le tocó un punto extra. Así que gloria a Dios por eso. Y bueno, y aparte se está grabando, entonces los que lo escuchen más adelante lo van a escuchar. Los de las 9:30, lo siento que no estaba ese punto todavía. Pero bueno, ahí va. ¿En qué somos confrontados con las preguntas de Dios? Número 1, somos confrontados en nuestro pecado. Cuando Dios pregunta y nos confronta en nuestro pecado, o en el pecado que podamos andar o estar. Vamos a Génesis, la historia donde entró el pecado, en el capítulo 3. Adán y Eva desobedecen, hay consecuencias de su desobediencia, entra el pecado en el corazón del hombre, y desde ahí se tiene que pagar el precio del pecado, que es la muerte. En el versículo 8 al 11 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, ¿y qué hizo el Señor? Le hizo una pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dios sabía en dónde estaban? Él lo sabe todo. ¿Dios sabía lo que habían hecho? Él lo sabe todo. Pero se da cuenta de esto: su pregunta es para confrontar el pecado. Y el Señor les dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios hace otra pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comas? Y es confrontado con su pecado. Dios usa las preguntas para confrontarnos.
¿Has sentido la voz del Espíritu después del pecado? No responda, pero sí has sentido la voz del Espíritu que dice: ¿qué acabas de hacer? Si escuchas su voz, gloria a Dios, arrepientas en ese momento. Si no, tenga cuidado, porque significa que su corazón se está endureciendo. Pero si escucha: ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Es la puritita gracia de Dios hablándonos en momentos oscuros de nuestra vida para que volvamos a Él. Dios les está dando una oportunidad maravillosa al hombre de un arrepentimiento, al decirle: ¿dónde estás? ¿Comiste del árbol que dije que no comieses? Tiene una oportunidad de responder al Señor, pero actúa la naturaleza humana. ¿Y sabes qué hace Adán? Empieza a echar culpas. Señor, la mujer que me diste. Mire, hermano, el único hombre en la vida que puede decir: la mujer que me diste, se llama Adán, porque a Adán sí le dieron su mujer. Si usted se atreve a decir: Señor, la mujer que me diste, no, chiquitito, tú la escogiste, tú la escogiste. Hermanas, digan amén, amén. Él me escogió. Que se aguante, os aguantéis. Pero ¿qué hizo Adán? Echó culpa. No, Señor, la mujer que me diste, es que ella fue la que... Va con la mujer. ¿Qué hiciste, mujer? No, Señor, es que la serpiente me engañó. Y la mujer dice la verdad. La serpiente me engañó. La serpiente le engañó, pero está limitando su culpa, está aventando. Entonces, cuando somos confrontados con el pecado, no podemos darle vuelta. Si Dios te pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Amado, responde: Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjese, esta escena es una escena de la gracia y la misericordia de Dios impresionante, amados, impresionante, porque en el momento que entra el pecado, Dios es santo. La Biblia dice en Apocalipsis: santo, santo, santo es el Señor, 3 veces santo. La santidad misma es Él, la majestad de la santidad habita en el Señor, y en su santidad no puede cohabitar con el pecado. No se manifiesta, donde hay pecado no se manifiesta. La gracia puede sobreabundar, mas no hay una manifestación del Señor ahí. Amados, qué impresionante la gracia de Dios, que cuando entra el pecado en el hombre, Dios no los desecha en ese instante. Dios no los revienta del huerto del Edén, ni los saca ni los destruye, sino que va a ellos y les pregunta: ¿dónde estás, hijo? ¿Qué hiciste? Dios, por medio de la pregunta, nos ubica y nos confronta en nuestro pecado. Y cuando Dios venga a preguntar: ¿qué hiciste? ¿O dónde estás? Y si estás en una situación de pecado, respóndele: perdóname, Señor, porque es su gracia la que te está hablando en ese momento. Qué triste sería cuando pecamos y hay silencio de Dios y no dice nada. Qué triste cuando estamos en una situación de pecado, que sabemos que estamos en pecado y no escuchamos más al Señor. Dejemos ser confrontados por sus preguntas. Cuando el pueblo de Israel está conquistando las ciudades, Dios les dice en una de las ciudades que no tomen de las cosas que había en el pueblo, porque eran consideradas malditas, anatema. Y van a una batalla y pierden la batalla. Y Josué va delante del Señor y dice: Señor, ¿por qué perdimos? No es común que perdamos. Y el Señor les responde: porque hay anatema dentro de ustedes. Hay pecado. Yo les dije que no hicieran algo y lo hicieron. Y hay pecado. Y va delante del pueblo y sale Acán, que fue el que tomó el anatema, lo tenía escondido debajo de su tienda. Y les empieza a preguntar, y Josué dice unas palabras impresionantes a Acán. Le dice: Acán, glorifica a Dios y di lo que hiciste. Ponga atención a ese pasaje. Glorifica a Dios y di lo que hiciste. ¿Sabes qué está haciendo ahí? Está siendo confrontado con el pecado que hizo Acán. Y está siendo preguntado por el Señor: ¿tú lo hiciste?
Y una de las respuestas es: glorifica a Dios y di, yo lo hice. Qué tremendo, amados. Cuando somos confrontados con pecado, tenemos que responder. Amén. Cuando robaron Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, dice: has tomado de lo que... No, Señor, pero ¡pum!, caen muertos. Fueron confrontados con preguntas para ver si iban a responder. Dios sabía lo que habían hecho. Cuando seamos confrontados con preguntas en cuanto al pecado, digamos: Señor, perdóname. ¿Cuántos dicen amén? Seamos lo suficientemente humildes para reconocer que estamos mal. No endurezca su corazón en ese aspecto. Si escuchas la pregunta de Dios, corre, vuelve a Él, que te está esperando con los brazos abiertos. Si te pregunta, es porque te quiere de regreso. Si te pregunta, es porque quiere que lo arregles. Si te pregunta, es porque quiere que te vaya bien. Número 2. Somos confrontados con nuestro conocimiento de Él. Somos confrontados con nuestro... No que tanto sabemos de Él, no es un quiz, ni es un examen sorpresa que te hacen en la escuela de que, a ver, examen sorpresa, ay, nanita, yo no estudié. No se trata de eso. Nos referimos a nuestra revelación que podemos tener de parte de Dios en nuestra búsqueda de comunión con Él. Y Él nos pregunta, y en esa pregunta debemos de responder correctamente. Somos confrontados en nuestro conocimiento de Él. Acompáñame a Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Primero pregunta: ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice Facebook? ¿Qué dice Instagram? ¿Qué dice Novedades? ¿Qué dice la tele? ¿Qué soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y después les confronta y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Somos confrontados en nuestro conocimiento de Él. Gloria a Dios, porque vino la revelación y respondió Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que dice la gente no tiene nada que ver con la revelación que Dios trajo a mi vida, que tanto le conoces. Si uno te pregunta qué dice la gente, quién dice la gente que es Él, Él pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Y ahí tú respóndele: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi ayudador, tú eres mi sustentador, tú eres el que con brazo fuerte me guía. Tú puedes responderle ahí si lo has experimentado. Por eso tienes que ser intencional en la búsqueda de Dios. Esta semana es una muy buena semana para buscar de Dios. Miércoles, jueves y viernes es un ayuno que va a estar bien bonito. Va a ser especial. Busque de Dios. Humíllese en su presencia y déjese ministrar por Él y conózcale más. Conózcale más, para que cuando el Señor le confronte y le pregunte: ¿quién dices que soy?, pueda responder con seguridad: tú eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Número 3. Este punto no estaba en la mañana, pero lo agregamos. Número 3. Somos confrontados en nuestra fe y obediencia. Somos confrontados en nuestra fe y en nuestra obediencia. Vengan con el piano, por favor, que me ayudes con el piano. Dios llama a Moisés, pide que haga una obra titánica, salvar a toda una nación, todo un pueblo, sacarlo de Egipto y llevarlo a un lugar que Dios les mostraría que les iba a dar. Y es una tarea imposible para un hombre, pero Dios quería probar la fe y la obediencia que Moisés podía tener en ese momento.
Y Dios le hace una pregunta. Éxodo capítulo 4, versículo 11 y 12. Éxodo 4, 11 y 12. Jehová le respondió, le dice a Moisés, bueno, Moisés dice, no puedo hablar. Y Dios le responde, le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y fue confrontada su fe y la obediencia. Dios también, cuando nos hace preguntas, confronta nuestra fe y obediencia. ¿Vas a tener fe para obedecerle? ¿O vas a decir, Señor, es que yo, amado, si el Señor te pregunta, ubícate? Como dice mi pastor, el apóstol Paco, dice, ocupas la pomadita que se llama Ubicatex. Se la venden en la farmacia celestial. Un Ubicatex no te haría daño, esa pomadita arde un poquito, pero te ubica. Y hace falta que nos ubiquemos más. Amén. Entonces, somos confrontados por medio de la pregunta. En Marcos capítulo 9, verso 23 dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria. Está hablando, amados, de creer, de confiar, de tener fe y de obedecer. Entonces las preguntas nos ubican. Y por último, número 4. Somos confrontados en nuestro amor por Él. Sus preguntas nos confrontan en nuestro amor hacia el Señor. Ya con eso termino. Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Jesús resucita de entre los muertos. Se aparece en algunas ocasiones a los discípulos. Se aparece esta ocasión a ellos. Y dice la palabra que los encuentra en el mar, en botes, pescando. ¿A qué se dedicaban los discípulos antes de conocer a Jesús? Pero algo sucedió, que volvieron atrás y comenzaron a hacer lo que hacían antes y dejaron de hacer lo que el Señor les había llamado a hacer. ¿Qué pasó? Muchas cosas pasaron. Una de ellas, la más fuerte de todas, Jesús va a la cruz y cuando lo toman, todos los discípulos, menos uno, lo abandonaron. ¿Tú crees que sentían vergüenza ellos por lo que habían hecho? Yo creo que sí. Yo creo que sentían vergüenza. Qué pena. Y un mecanismo de defensa muy lógico puede ser volver atrás, hacer lo que hacía antes, porque no sirvo para lo que Dios me llamó que hiciera. No sirvo para eso. Mejor regreso a lo que hacía antes. Pero Dios se aparece en su misericordia y tiene que confrontar a los discípulos, y tiene que confrontar en específico a uno de ellos, llamado Pedro, para ubicarlo, porque lo que iba a acontecer en los próximos años, hasta el día de hoy, tú y yo lo estamos disfrutando. El poder del Espíritu iba a ser derramado sobre estos hombres de manera que el Evangelio iba a correr por todo el mundo hasta el día de hoy, y alcanzaríamos la salvación por medio de Jesucristo. ¿No le parece maravilloso eso? Pero ellos tenían que ser confrontados en su amor al Señor, porque si no le amaban, no lo iban a poder lograr. Entonces viene Jesús, se sienta con los discípulos, llama a Simón Pedro después de haber comido, versículo 15, y Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Yo creo que si Dios te pregunta, ¿me amas?, es una pregunta que nos mataría, ¿verdad?
nos rompería. Dices mucho que me amas y cantas mucho que me amas y escribes en tu Facebook que me amas y qué padre, y cantas en tu carro que me amas, pero si el Señor te pregunta y te dice, ¿me amas? Y fíjate lo que le pregunta, ¿me amas más que a estos? ¿A qué se refiere? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. En el original, en el Evangelio, en el Evangelio de Juan está escrito en el griego koine, y esa palabra cuando habla de más que eso se refiere a lo que estaba haciendo. En otras palabras, Pedro, ¿me amas más que lo que estás haciendo en este momento? ¿Me amas más que la condición en la que te encuentras ahorita? ¿Me amas mucho más que esos peces que tienes ahí? ¿Que el trabajo que hacías? ¿Me amas más que estos? Y le respondió Pedro y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mira la respuesta de Jesús. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cuál fue el propósito que Dios le dio a Pedro cuando le dijo, sígueme, Pedro? ¿Cuál fue el propósito? Te haré, ¿qué? Pescador de hombres. Vas a ganar hombres. Y ahora el propósito sube de nivel. No solamente los vas a ganar, los vas a pastorear. Seguimos, porque hay muchas cosas que quiero decir de este pasaje. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, no te puedo esconder que te amo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Le restaura su propósito que había perdido al principio. Pero escucha esto. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Él le respondió, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le pregunta si le amaba? Él quería restaurar el propósito que Pedro había perdido, pero tenía que ser confrontado con su amor. Pedro tuvo que ser confrontado con el amor que juraba que tenía. Escucha esto, en Mateo capítulo 26, cuando Jesús les dice que va a ser tomado y que lo van a levantar y que lo van a llevar y que se van a escandalizar de él, ¿sabes qué responde Pedro? Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré, Señor. Yo voy a ir contigo y si te matan, que me maten. Ay, Pedro, si te dijera que me vas a negar antes que cante el gallo 3 veces. ¿Cómo crees que sintió Pedro ahí, Señor? ¿Pero cómo? Él juraba tener un amor que sobrepasaba hasta la muerte por él. Y el Señor le confronta para saber si ese mismo amor que había en Mateo 26 estaba ahí mismo en Juan, diciéndole, ¿me amas, Pedro? Así como dijiste que me ibas a amar. Y Pedro se confronta con esta verdad y dice, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, escuche esto porque es importante. En el griego, la Biblia en el Nuevo Testamento es escrito en el griego koiné. El griego koiné es griego común. Koiné es la palabra común, de ahí viene la palabra koinonía, que es comunidad. Y en el griego koiné, que es el lenguaje que se hablaba comúnmente en esa región del mundo, era un idioma bastante fácil de aprender y de conocer. Todo el mundo lo hablaba, desde muy pequeño se aprendía en el griego koiné. En el griego koiné hay 3 definiciones de amor. Hay 3 definiciones de amor y las 3 significan amor, pero tienen diferentes niveles. Está el amor eros, el cual es un amor sensual, es un amor carnal, es un amor
romántico, es el amor que hay entre hombre y mujer, ¿verdad? Y ese es el amor eros, amor pasional. Y luego hay un amor que es el amor filia. El amor filia es amor de amigos, es un amor entrañable, es un cariño especial, más no se llega a una intimidad en ese amor, sino es una relación estrecha y es un amor filia, tenemos buenos amigos. Pero hay un tipo de amor que es el amor ágape, y el amor ágape es el amor más profundo de todos ellos. Cuando la Biblia habla en Corintios capítulo 13 del amor que no tiene, que es sufrido, que es benigno, que no se jacta del mal, ese Corintios 13 habla del amor ágape. Y cuando el Señor está preguntando acá a Pedro, Pedro, ¿me amas? Él está preguntando por amor ágape. ¿Y sabes qué responde Pedro? Él responde con amor filia. Y dice, Señor, tú sabes que te filio. Pedro, ¿me amas profundamente? Y dice, Señor, tú sabes que te estimo, en otras palabras. En el español tenemos también varias palabras para amor, ¿verdad? Te amo, te quiero, te deseo, o te amo tiene diferentes significados, diferentes niveles, ¿verdad? Yo le puedo decir a la pastora, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y también podemos decir a la comida, amo esta comida. Yo he escuchado gente que dice, ay, amo mi carrito, amo mi carrito. No te vas a casar con tu carrito. Sería muy preocupante ese caso. Pero sale tu boca, te amo, ¿verdad? Es un amor diferente. Entonces aquí el Señor está hablando de ese amor y es un amor diferente. Ahora, se pone mejor la cosa. Jesús, ¿de qué cultura era? La salvación viene de los Jesús era judío. Pedro, ¿de qué cultura era? La misma, judío. Pedro era judío. Entonces, en la cultura judía no hay varias definiciones de amor. En el hebreo solo existe una definición de amor y la palabra es ajuba. No hay ajuba menor, ajuba mayor, solamente ajuba. Escucha esto. En el hebreo, ajuba solamente es esa definición: o amas o no amas. No hay medias tintas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Ajuba. Solo es una opción. No se ama a medias a Dios. Entonces, cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? No creo que lo haya dicho en griego, muy probablemente hablaron en lengua hebrea. Y le habría dicho, ajuba, y Pedro no podía responderle, Señor, tú sabes que te amo. Por eso dice la palabra, se entristeció que le haya preguntado la tercera vez, porque él no podía responder, Señor, te quiero amar como tú me amas, pero no puedo amarte. Me dolió tanto lo que hice. Fallé. Pero es confrontado con ese amor. Y va a llegar un punto donde tú y yo seamos confrontados con ese amor también. Y es necesario ser confrontados con el amor. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Estarás dispuesto a dejar todo por Él? ¿O amas más las cosas del mundo que no puedes soltarlas y no puedes vivir para Él? ¿Qué vas a responder cuando el Señor venga, te confronte y te pregunte, ¿me amas? Póngase de pie en su lugar y vamos a orar. Señor, tus preguntas nos ubican. Tus preguntas nos confrontan. Pero ahora nuestro deseo es que no solamente seamos confrontados, sino que seamos transformados, Señor.
Dígale ahí: Señor, perdóname si yo he sido el que hace las preguntas en mi relación contigo. Perdóname si yo he sido, Señor, el que ha querido encontrar razón sin sabiduría de las cosas. ¿Quién soy yo, Señor, para preguntarte? Pido de tu misericordia, de tu favor, Señor, y de tu perdón. Límpianos de todo pecado, límpianos de toda dureza, límpianos de todo orgullo, límpianos, Señor, de todas las cosas que nos tienen desubicados, Señor, y que las preguntas que nos confrontan nos ubiquen, porque queremos vivir una vida agradable delante de ti. Dígale: y purifícame, Señor, límpiame, que sea confrontado con tu verdad para caminar en ella, Señor. Tú no preguntas porque no sabes, preguntas porque quieres que yo sepa, Señor. Oh, Señor, trae sabiduría y revelación por medio, Señor, de esas confrontaciones, y trae transformación a tu iglesia y a tu pueblo, Señor, y que vivamos para ti, Señor. Padre, en esta semana de ayuno, en esta semana de oración, en esta semana de búsqueda, Señor, que seamos confrontados con preguntas. Preguntas respecto al pecado que pueda haber en nuestras vidas. Preguntas respecto, Señor, al conocimiento de tu palabra y de ti, Señor. Preguntas respecto a nuestra fe y a nuestra obediencia. Y preguntas respecto a nuestro amor por ti, Señor. Confróntanos para vivir, Señor, y corregir las cosas que tengamos que corregir. Porque deseamos más que ninguna otra cosa tu manifestación en medio de nosotros. Dígale: yo quiero vivir para ti, Señor. Yo no quiero aparentar solamente, Señor. Yo quiero ser ubicado en estos aspectos de mi fe, Señor, y que en el nombre de Jesús pueda vivir para ti, Señor. Gracias por las oportunidades que pones delante de nosotros, y porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor, y tu mano no se agota, nos sigue alcanzando, Señor. Y tú, Señor, cuando nos confrontas, nos transformas, Señor. Queremos tu transformación. Dígale ahí: Señor, quiero tu transformación, Señor. Perdóname si no te he amado como te debo de amar. Perdóname si he estado en pecado y no he reaccionado ante ello. Perdóname si no te he buscado conocer más, Señor. Perdóname si no he sido obediente o si no he tenido fe para agradarte, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que la confrontación que pueda tener en tu palabra me transforme para vivir para ti y cumplir tu propósito. Gracias por tu iglesia, gracias por esta familia. Recibimos tu palabra con gozo en nuestro corazón, Señor, y aunque pueda doler al inicio, producirá en nosotros un gran peso de gloria, Señor, y un fruto, Señor, que pueda bendecir a los que nos rodean. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.